Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Disponemos nuestros corazones a celebrar esta Eucaristía pidiendo perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. En esta Eucaristía encomendamos el eterno descanso de Elia Arceo Galvez. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes. Concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente la palabra santa. Del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá, te mataré a espada, tus mujeres quedarán viudas y los hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no portes con él como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que el sol se ponga, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios.
Tu, Señor, eres mi refugio. Tu, Señor, eres mi refugio. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tu, Señor, eres mi refugio. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Tu, Señor, eres mi refugio. Bendito sea, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Tu, Señor, eres mi refugio. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor. Mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse un momento, por favor. Buenos días. Parece que vienen dormidos y eso que durmieron una hora más. Buenos días. Saludo también con gusto a quienes a través de las redes sociales participan con nosotros de esta Eucaristía, unidos en la oración como una sola iglesia. Y celebramos este domingo 30 del tiempo ordinario. El texto del Evangelio de Mateo da razón de la continuación de lo que meditábamos y escuchábamos la semana pasada. La semana pasada, si recuerdan, le hacían la pregunta a Jesús sobre si era lícito pagar o no el impuesto al César, y él decía aquella frase lapidaria de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sigue siendo el mismo conflicto. Ahora son los maestros de la ley quienes se acercan para seguir con preguntas insidiosas poniéndole trampas a Jesús. ¿Por qué le ponían trampas? Porque Jesús había puesto en evidencia que su forma de vida y su forma de entender a Dios y su manera de tratar a los demás no era correcta. Ellos trataban a los demás como ignorantes. Y ellos lo que querían era que Jesús no pudiera responder esta pregunta para decir: ven, ustedes andan siguiendo a un maestro que es un ignorante. Los fariseos querían que Jesús dijera si pagaba o no el tributo al César, para decir es un traidor a la patria.
Las preguntas que le hacen son unas preguntas que surgen de su incapacidad de poder reconocer ellos mismos que están haciendo mal. Y por eso quieren ponerle trampas a Jesús para destruirlo, porque les ha puesto en evidencia en algo que no están viviendo bien. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Cuando nosotros nos damos cuenta o alguien corrige nuestras acciones, muchas veces reaccionamos como hicieron los fariseos, descalificando al otro. ¿Qué me vas a venir tú a decir? Ni que no supiera yo cómo eres. ¿Qué le vas a venir a enseñar al Padre Nuestro al señor cura? Aquí el que manda soy yo y te callas. Frases como estas son muy comunes cuando alguien nos corrige. No, no le hagan caso, está borracho. ¿Para qué le siguen el juego? No tiene razón, no sabe. Es un ignorante. Este tipo de frases lo único que dejan ver es que cuando alguien nos corrige no tenemos la humildad necesaria para saber decir si tienes razón. A lo mejor sí soy así. A lo mejor sí soy malo y a lo mejor sí soy un desgraciado. Pero qué curioso. La pregunta que hoy le hacen a Jesús es una pregunta sobre algo que, créanmelo, no había nada que no repitieran más los judíos. Todavía los niños ni siquiera hablaban y los papás ya les estaban enseñando eso que Jesús repitió de memoria, porque incluso lo repitió de memoria. Se acercan para preguntarle a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Y esa respuesta estaba por todos lados, la tenían marcada en la puerta. Y cuando entraban a la puerta, sobaban la puerta porque era la forma de la alianza. Esto que Jesús dijo era el sello que había tenido el pueblo con Dios en una alianza en donde Dios les había dicho: yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. Y el sello de la alianza es el amor. Tú solamente me vas a amar a mí. Porque cuando hay un amor verdadero, hay exclusividad. Si no, pregúntenles a los matrimonios. Dicen fidelidad, ¿por qué? Porque un amor es exclusivo. Exclusivo en el sentido de a quien se dirige el amor, no la forma de expresarlo, porque en la forma de expresarse hay muchísimas maneras. A los papás, a los hijos, a los hermanos, a la gente. Pero el amor que Dios tenía con su pueblo era un amor exclusivo. El pueblo solamente podía amarlo a Él y Dios solamente podía amar a su pueblo. Por eso estaba escrito por todos lados y Jesús lo repite de memoria. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero agrega algo novedoso: y a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos son igualmente importantes. Entonces, quiere decir que no basta con subir los ojos al cielo y decir: sí, Señor, yo te amo. No, así no se puede. Porque si tu medida del amor a Dios no es la medida del amor al prójimo, eres fariseo, eres muy fariseo. Y a lo mejor todos tenemos de fariseo un poco, porque decimos querer amar y servir a Dios y ponemos nuestra mirada en blanco como santo, pero cuando volteamos a ver a los hermanos, ya no es la misma mirada. La misma forma que tenemos de pasión para decir que queremos servir al Señor, ¿la utilizamos para el servicio del otro? Por eso la primera lectura nos viene muy bien, porque en el Éxodo y después, en la medida de que avanzaron los profetas, siguió asentándose eso. El Señor les dice: no hagas sufrir al huérfano, no hagas sufrir a la viuda. Si alguien tiene frío, no le quites la manta, no te aproveches del otro. Entiende que si me amas a mí, tendrás que aprender a amarme en el otro, no hay otra forma. Sin embargo, a veces parece que nuestra vida de fe es una vida de fe intimista, falsa. Decimos querer a Dios y somos incapaces de verlo en el hermano. Incapaces. Porque si viéramos a Dios en el otro, malaya si nos aprovechábamos de él. Porque si viéramos a Dios en el otro, no podríamos hacerlo sufrir. A menos no podríamos, porque decimos que queremos amar a Dios. Y si Dios es el fondo y el objetivo de nuestro amor, si este amor que decimos querer tanto y tener tanto para servir al Señor, lo reflejáramos en el rostro de las personas, en la mirada del otro, en su historia personal, en las circunstancias de sufrimiento, no podríamos simplemente pasar de largo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que parece que a veces nuestra vida es una vida un tanto esquizofrénica, porque parecemos dos personas. Cuando se trata de amar a Dios, aleluya, aleluya.
y cuando se trata de amar al prójimo, ni siquiera volteamos a ver al necesitado. Eso es lo que dice Jesús. Ambos mandamientos son igualmente importantes. Es a través del prójimo donde puedes amar a Dios. Si dices que amas a Dios, tendrás que servir, porque no hay otra forma de ver a Dios. No, Dios no se nos aparece, Dios es un ser espiritual y por lo tanto no podemos ni verlo, ni oírlo, ni tocarlo, ni probarlo. Por medio de los sentidos no tenemos acceso a Dios, pero sí tenemos acceso al hermano, al prójimo, a todos. De manera que nuestros sentidos tienen que aprender a descubrir en el otro la presencia de Dios. Pidamos pues al Señor que nos ayude a comprender el amor que le tenemos de esta forma. Y luego, más aún, sociedades consumistas en las que vivimos, parece como que el amor tiene que ver con cuánto das de cosas y no cuánto sirves. Ahí andamos el 14 de febrero comprando chocolates, corazones y no sé cuánta cosa, y el 15 de febrero ya se les olvidó el amor, ¿verdad? El amor no tiene que ver con las cosas materiales. Tiene que ver con el servicio que prestas, con la vida que te gastas. Esas cosas donde no hay romanticismo, porque en el momento del sufrimiento es donde se comprueba realmente cuánto amor tienes a las personas. No es cuando todo parece miel sobre hojuelas, sino cuando el sufrimiento llega, que nos damos cuenta de cuánto podemos vincularnos a las personas y cuánto podemos servirlas. Y esa es la medida del amor. Me dirán ustedes, la medida del amor al prójimo, no, la medida del amor a Dios, porque si no es a través de los demás, no podemos decir que amamos al Señor. Pidamos a Dios que nos ayude con su gracia, para que lo que Él comprendió y enseñó, nos quede muy claro en la mente y en el corazón, que la medida en que cumplimos las normas no se trata solamente del cumplimiento de la misa dominical o las leyes de la iglesia, se trata del servicio. ¿Un servicio a quién? A todos. ¿Cuándo? Siempre. Si nosotros somos capaces de servir al otro, estaremos descubriendo la manera más clara de amar a Dios. Que el Señor nos ayude con su gracia y nos bendiga hoy y siempre, que así sea. Póngase de pie, por favor. Renovamos juntos nuestra fe. Les pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, resucitó, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia, que juntos nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en tu altar, y con ellas nuestra vida y todo lo que somos. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en tu altar, y con ella nuestra vida y todo lo que somos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que te presentamos, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, nuestro obispo Javier, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, conservemos la unidad que el Maestro nos mandó. Donde hay guerra, que haya paz. Donde hay odio, que haya amor. Oh Padre nuestro, el Señor nos ordenó devolver el bien por mal, ser testigos de su amor, perdonando de verdad. Oh Padre nuestro, bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, al que vive en el dolor y al que sufre en soledad, entreguemos nuestro amor y consuelo fraternal. Oh Padre nuestro, el Señor que nos llamó a vivir en unidad, nos
congregue con su amor en feliz fraternidad. Oh Padre nuestro. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Un par de avisos solamente para, antes de darle la bendición. Primero, la colecta de las misiones que se hace el Domum, que fue la semana pasada, la haremos el próximo domingo, 1 de noviembre, por indicación del obispo. Hoy se han repartido los sobres, se les repartirán los sobres para que el próximo domingo podamos mandar nuestra ofrenda para las misiones. Y también esta semana tendremos las inscripciones para la catequesis de confirmación, de martes a jueves, de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 4:30 de la tarde a 6 de la tarde, en la notaría del patrón Santiago, donde debe presentarse una copia de la fe de bautismo y se pedirá una cooperación de 25 pesos para los materiales del curso. Así que si tienen niños o adolescentes, jóvenes que quieran prepararse para la confirmación, es durante esta semana que estarán las inscripciones. Recordarles que no se pueden confirmar menores de 10 años, para que lo tengan en cuenta, por favor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Alegres en el Señor, podemos ir en paz. Que tengan feliz domingo. A Dios den gracias los pueblos.